Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a resolver el siguiente problema de tiro parabólico. Se dice que desde lo alto de un edificio de 30 metros se dispara una flecha a 25 metros por segundo con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Despreciando la fricción con el aire, queremos saber qué tan lejos caerá la flecha del edificio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar cuál es mi punto de origen. Mi punto de origen es el punto donde la flecha va a ser lanzada. En este caso, es este punto que estoy marcando aquí. Y justamente ahí vamos a dibujar un eje XY. Entonces, es lo que estamos haciendo justamente ahorita. Dibujamos el eje Y y tenemos ahora el eje X. Aquí tenemos solamente más X, más Y, menos Y y la posición de menos X. Este punto es mi punto de inicio. Y si ubicamos, al momento de disparar la flecha sale a 25 metros por segundo. Esos 25 metros por segundo es la velocidad inicial con la que sale disparada la flecha con un ángulo de 30 grados. Esto va a provocar que tenga una velocidad inicial en X, que es la que estamos marcando aquí, una componente de velocidad en X y una componente de velocidad en Y. Para poder calcular la velocidad inicial en X, tenemos que recordar que una componente en X es igual a la velocidad inicial, en este caso de 25 metros por segundo, por el coseno del ángulo, que son 30 grados. Si hacemos nosotros la multiplicación de 25 metros por segundo por coseno de 30 grados, tendremos un resultado de 21.7 metros por segundo. Estos 21.7 metros por segundo es la velocidad inicial en el eje X. Y para poder calcular la velocidad inicial en Y, multiplicaríamos el valor de la velocidad inicial por el seno de 30 grados, lo que nos daría un resultado de 12.5 metros por segundo. Aquí tenemos 12.5 metros por segundo. En un tiro parabólico es muy importante que no olvidemos algo. Un tiro parabólico se tiene que analizar desde dos movimientos, un movimiento en X y un movimiento en Y, es decir, un movimiento horizontal y un movimiento vertical que se conjugan para formar un tiro parabólico. Y el movimiento en X, de acuerdo a las leyes de la física, despreciando la fricción, se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad en X siempre se va a mantener constante. Esto implica que la velocidad de 21.7 metros por segundo va a ser constante en cualquier punto de velocidad de esta parábola. Mientras que el movimiento en Y se comporta como una caída libre, con las fórmulas que ya conocemos para poder analizar este tipo de movimiento, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con una aceleración de la gravedad constante, llamada G, de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que analizar qué tan lejos caerá el edificio. Si nosotros analizamos, tenemos nosotros que establecer que el origen, este punto de origen que estamos aquí marcando, siempre va a tener coordenadas de posición 0,0. Y a donde nosotros queremos calcular qué tan lejos caerá la flecha es justamente aquí, cuando llega al final del recorrido. Este punto es el punto final. Y este punto final va a tener coordenadas X, que es lo que se movió horizontalmente la flecha, coma, un valor de menos Y, que en este caso este valor de menos Y correspondería a menos 30 metros. Y entonces es un dato muy importante para todo lo que queremos calcular. Entonces, para poder encontrar qué tan lejos caerá la flecha del edificio, lo que queremos hacer es calcular el valor de X, de la coordenada X a la cual va a llegar la flecha. Como la X se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, la fórmula que ocupamos es la más simple de la física, donde la velocidad en X es igual a distancia en X sobre tiempo, donde X es igual a la velocidad en X
por el tiempo. Es decir, x es igual a 21.7 metros por segundo multiplicado por el tiempo que tarda en el aire o que se mantiene en el aire la flecha. Pero nos damos cuenta que no conocemos el tiempo. Entonces, para poder calcular el tiempo, vamos a ocupar una fórmula de caída libre. Vamos a aprovechar el movimiento en y, donde y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo, más la aceleración de la gravedad, el tiempo al cuadrado, sobre 2. Y vamos a irle poniendo datos, ¿no? El valor de y es siempre la coordenada de y de la posición final. En este caso serían menos 30 metros. Omito poner la unidad de metros para que no nos confundamos con las letras y los números. La velocidad inicial en y es de 12.5 metros por segundo multiplicada por el tiempo, más la aceleración de la gravedad, que es menos 9.8, por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Si nosotros aquí recordamos, vamos a empezar a analizar y tendríamos que menos 30 es igual a 12.5t, más por menos me darían menos 9.8 entre 2, me da 4.9 t cuadrada. Y despejando podríamos tener que 4.9 t cuadrada menos 12.5t menos 30 es igual a 0. Y entonces nos damos cuenta que la única incógnita que tenemos es justamente el tiempo. Entonces esta fórmula es la que nos permite calcular el tiempo de acuerdo a los procesos que estamos realizando. Pero este tiempo nos damos cuenta que es un tiempo cuadrático, tiene la forma de la ecuación general, donde 4.9 es a multiplicando a la variable cuadrática, menos 12.5 es b multiplicando a la variable lineal, y c es menos 30, que es el término independiente. Por lo tanto, siguiendo el modelo de un término cuadrático, podemos utilizar la fórmula general donde t es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Vamos a meter los datos para poder encontrar el tiempo. Entonces, el tiempo será igual al valor de menos b, que sería menos de la fórmula y menos 12.5 de b, más menos raíz cuadrada de menos 12.5 al cuadrado, menos 4 veces el valor de a, que es 4.9, por el valor de c, que es menos 30. Todo esto dividido entre el 2, multiplicando al valor de a, que es de 4.9. Recordemos que ese tipo de fórmula tiene dos posibles resultados, uno positivo y otro negativo, debido al más menos de la raíz, pero para nuestro caso, para un caso en términos de la física, el tiempo negativo no tendría una razón de ser. Por lo tanto, solamente tomamos el valor positivo y haciendo las operaciones pertinentes, nos daría un resultado de tiempo de 4.06 segundos. Ese tiempo es el tiempo que tarda esta flecha en realizar todo su recorrido, desde que sale disparada en el origen, pasando por toda la trayectoria parabólica, hasta lograr llegar al punto final que nosotros estamos analizando. Entonces, para poder saber su alcance, regresamos a la fórmula de x, que es igual a 21.7 metros por segundo por el tiempo. Es decir, vamos a multiplicar 21.7 metros por segundo, que es la velocidad en x, por el tiempo que tardó en llegar a este punto, que es de 4.06 segundos. Haciendo esta operación, podemos darnos cuenta que x es igual a 88.1 metros. Este es el alcance horizontal que estamos buscando para esta flecha que salió disparada a 25 metros por segundo. Muchas gracias.